cuál es la inmensurable grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a empezar en esta noche. Para los que nos están viendo allá en las redes sociales, bienvenidos. Esperamos que esta palabra pueda ser de edificación, podamos ser entendidos y para que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de Él. Amén. Así es que vamos a avanzar. Vamos a Romanos 16, 25. Vamos a empezar ahí. Y antes de estar hablando, cuando hablamos del propósito eterno, en lo que pone en el versículo, hablamos del propósito eterno. Estamos no nomás hablando simplemente algo porque alguien más lo habla, sino es porque hemos entendido lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y según, como vamos a estar viendo en Romanos 16, 25, no nomás es hablar de algo, sino el efecto que tiene eso en nosotros. Amén. Porque podemos hablar de algo que decimos, yo puedo hablar de la gracia de Dios, ¿no? O dar un mensaje, pero podemos hablar del efecto que eso provoca en nosotros. Amén. Voy a poner un ejemplo. A veces podemos hablar de discipular sin discipular. ¿Sí se entiende? A veces hablamos de discipulado sin discipular. Y podemos hablar de 10 pasos para ser un discípulo. Pero podemos emplear esos 10 pasos sin hacer el discípulo. Solo hablamos de hacer discípulos, pero sin discipular. Sí me estoy explicando. Entonces, cuando hablamos del propósito eterno, no es algo que estamos separados, sino que estamos en. Y que el efecto que tiene eso para con nosotros es según el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Amén. No es algo que está afuera, sino es que estamos dentro. También podemos hablar de la renovación de nuestro entendimiento. Y podemos hablar, renueva tu mente. Podemos hablar de renovación de la mente sin renovar la mente. Sí soy claro en esto, porque a veces oímos que dicen, Dios quiere que renueves tu mente, renueva tu mente. Y la Biblia dice que renueves tu mente. Y vemos un libro que dice 10 pasos para renovar tu mente, pero solo te habla de los pasos, pero no te renueva la mente. Y cuando hablamos del propósito eterno, de la verdad presente, no es algo que está allá, sino es algo que está en nosotros. Amén. Por eso dice aquí, y al que puede fortalecerlos. Digan conmigo, fortalecerlos. ¿Según qué? Según mí. Al que puede fortalecerlos según mi evangelio. ¿Qué provoca el evangelio? No nomás habló del evangelio, dice, y al que puede fortalecerlo según mi evangelio. ¿Qué es el efecto en ese pasaje del evangelio? Vamos a preguntar, vamos a ir bien despacio en esto, porque quiero que se identifiquen, nos identificamos, porque muchas veces solo hablamos del evangelio, pero no identificamos a la gente con el evangelio. Y estamos hablando en esta serie nuestra identidad en la verdad presente, de quienes nosotros somos en Cristo. Amén. Entonces, y al que puede fortalecerlo según, digan conmigo, según qué? Según mi evangelio. Bienvenidas, hermanas, gusto en verlas. Vamos a retomar para que puedan también ellas escuchar. Estamos hablando acerca de la importancia de, cuando hablamos de identidad, es importante que nosotros cuando escuchemos, o el que enseña también no nomás enseña algo, sino que lo relaciona en unión con lo que estamos enseñando. Amén. Entonces Pablo aquí dice, y al que puede fortalecerlo según mi evangelio. ¿Cuál es la reacción del evangelio? Fortalecer, y al que puede fortalecerlos según mi evangelio.
O sea, hay un efecto del Evangelio. Porque hay gente que habla del Evangelio, pero no, a la gente no la confirma, no la afirma en el Evangelio, sino solamente le habló, pero no lo confirmó en. Amén. Y el apóstol Pablo los está confirmando o lo está fortaleciendo ¿dónde? En el Evangelio. ¿Y el Evangelio de qué es? ¿El Evangelio de qué? Ahí es donde vamos a hablar. ¿El Evangelio cristiano? ¿El Evangelio evangélico? ¿O el Evangelio de el Hijo? Digan conmigo, el Evangelio del Hijo. Del Hijo. Porque Dios nos identifica como hoy en día, como hijos. Porque estamos hablando de identidad. Dice, y al que puede fortalecerlo según mi Evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Digan conmigo, misterio. Que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. Según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Qué es lo que se ha revelado hoy en día? El misterio. ¿Y quién es ese misterio? Porque el Evangelio no nomás es, miren, el Evangelio no es acerca de Dios supliendo tu necesidad, sino el Evangelio es de quién? Del Hijo. Porque muchas veces la gente la identificamos más con la necesidad que la gente tiene allá afuera y no con el propósito eterno que Dios planeó hacer en Cristo Jesús para con el ser humano. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy explicando? Ejemplo. Puede alguien decir, yo tengo esta necesidad y te voy y te predico, ¿no? Y te hablo, no, ven a la iglesia, congrégate, vente con nosotros y todo se te va a acomodar. Dios te va a ayudar, vas a ver que te vas a sentir bien con nosotros. ¿Cuánto hemos oído eso? ¿Sí o no? Pero pregunta, ¿eso es el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Evangelio no es acerca de Dios supliendo tu necesidad, sino es Dios dándose a conocer, revelando. Por eso dice, según la revelación, dice, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cómo le llama Pablo eso? Mi evangelio. O sea, el evangelio no es Dios viniendo a suplir las necesidades del hombre. Y no me malinterpreten. Dios ha suplido todo en Cristo Jesús. Pero lo que Él quiere es darse a conocer y que tú puedas tener una identidad, no de siervo, no de un cristiano, no de un evangélico, sino de hijo. Digan conmigo, hijo. Por eso es que muchas veces nosotros, oyendo a nuestro hermano Giovanni, lo que ha hablado el pastor, muchas veces nosotros queremos identificarnos con el varón judío. Alguien dijo con el de las sandalias. Pero nuestra identidad está en el hijo. Digan conmigo, hijo. Amén. No es simplemente el hermano el de las sandalias. El de las sandalias era el varón judío. ¿Sí me entienden? Pero nosotros nuestra identidad está en el hijo. Amén. Vamos a Isaías 9:6. Lo vamos a leer ahí. Y de ahí vamos a ir avanzando. Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. Tenemos una identidad terrenal, una identidad celestial. ¿Identidad terrenal o celestial? Celestial. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Quién nació? Hijo se nos es dado. ¿Qué se nos dio? Hijo. ¿Quién nació? Un niño.
Pero ¿qué es lo que se nos dio? Un hijo, el hijo. Muchas veces nosotros nos identificamos con el niño, pero no nos identificamos con el hijo. ¿Y sobre el hijo qué dice? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero habla de un niño, nos es nacido. Y por eso nos hemos quedado con el niño que nació en un pesebre. Celebramos ese nacimiento de ese niño, y no está mal, no me malinterpreten, no estamos yendo en contra por los que nos escuchan en las redes sociales, no estamos en contra del eso, ¿no? Pero queremos que ustedes se identifiquen. También nosotros celebramos, no somos religiosos, celebramos, pero lo que queremos es que ustedes sean entendidos, amén. Y que su identidad no está en el niño, está en el hijo. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿En el niño o en el hijo? En el hijo. Y el hijo y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando ahí? ¿Del niño o del hijo? Del hijo. Entonces, ¿con quién nos identificamos nosotros? Con el hijo. Digan conmigo, el hijo. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla del misterio que estuvo oculto desde los tiempos eternos, él le llama mi evangelio. Y al empezar el libro de Romanos dice, el evangelio acerca, no del niño, acerca de quién, del hijo. Porque Dios quiere que nosotros nos identifiquemos como con el hijo. Y no que nos identifiquemos él allá y yo acá, sino que nos identifiquemos que yo en él y él en mí. Amén. Nunca nos identifiquemos con Dios allá y yo acá. No, Dios está en mí. Digan Dios en mí. Amén. ¿Está claro? Por eso es que Pablo dice, y al que puede fortalecerlo según mi evangelio. ¿De dónde los fortalece? Digan de adentro. Por eso es que cuando hablamos del evangelio, nunca hablamos del evangelio allá y tú acá, sino del evangelio en nosotros. Por eso Pablo le dice, digan conmigo, mi evangelio. No está diciendo, él está hablando, mí. No está allá, está aquí. ¿Por qué? Porque lo que está en nosotros es lo que nos fortalece. No estamos separados, estamos unidos. Por eso es que le digo, ¿qué resultados? Al que puede fortalecerlo según mi evangelio. Por eso es que cuando hablamos de identidad no hablamos Dios allá y tú acá, sino que siempre hablamos Él en nosotros. ¿Quién es nuestra identidad? Cristo es nosotros. Amén. Por eso es que el evangelio no es simplemente hablar acerca de, sino es que el evangelio es que seamos uno con Dios, uno con el Padre. Y eso, el evangelio, entonces estamos todavía en Isaías, vamos a tocar ahí. Entonces, ¿por qué un niño nos es nacido? El niño nació. Y si ustedes ven en el evangelio, dicen que el niño crecía. Vamos a Lucas 2:40. Lucas 2:40. Digan conmigo, el Hijo es eterno. El niño no. El niño tuvo principio, nació y murió. Pero el Hijo es eterno. Pero el Hijo se encarnó. ¿Amén? Ok. Y el niño,
¿Habla de quién? Dice el hijo o el niño. ¿Qué pasaba con el niño? Crecía. ¿Y qué? Se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántas de las veces nos han querido identificar con el niño? Pero lo que nosotros queremos que tú te identifiques es con el hijo. ¿Sí puedes ver la diferencia? No estamos hablando mal del niño. Estamos identificándote en quién estás tú. Si estás en el niño o estás en el hijo. En Cristo. Amén. Y cuando hablamos de Cristo, Cristo es su función. Lo que Él vino a hacer. Pero el hijo es lo que nosotros somos por naturaleza. Amén. Entonces, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hermanas, ¿sí me estoy entendiendo? ¿Cuál es su identidad? ¿El niño o el hijo? El hijo. ¿Y el hijo es, qué es el hijo? ¿Un siervo o es heredero? Heredero. Por eso es que nuestra identidad siempre tiene que ser el Hijo, Cristo, para que nosotros podamos identificarnos con lo que somos en Cristo y podamos entender qué es lo que tenemos en Cristo y así nosotros como niños, como hijos entendidos, podamos ministrar las riquezas de la gloria de esta herencia. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No del niño, de Cristo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje que dice, y Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y este anduvo. Ven, al niño ya crecido, Dios lo ungió. Pero a Jesucristo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es su interpretación? Ungido. El enviado. O sea que Él ya existía. Él no necesita ser ungido, Él es el ungido. Amén. Pero a Jesús de Nazaret lo ungieron. No estamos hablando mal de Jesús de Nazaret, simplemente quiere que tú te identifiques con el Hijo que es desde la eternidad. Amén. Porque lo que tú tienes hoy en día no es el niño, que el varón judío, tú no tienes esa identidad, tú tienes la identidad del Hijo. Amén. El Hijo que es por la eternidad. Amén. El Hijo es eterno. Amén. Jesús vino a dar a conocer ¿quién? ¿A quién? ¿A Jehová? ¿A Yahweh? No. ¿A quién vino a dar a conocer el Hijo? Al Padre. Pero ¿por qué todavía nos seguimos identificando con Jehová es mi pastor? El que abriga la sombra del Altísimo. No estamos diciendo que estamos en contra de los salmos. Simplemente quiero que tú te identifiques quiénes tú eres hoy en Cristo Jesús. A nosotros nos enseñaron que, ven, el niño crecía, tú también tienes que crecer. El niño. Nosotros crecemos en conocimiento de lo que ya somos nosotros en Cristo Jesús. No es que no lo somos, ya somos hijos. Por eso es que nuestra identidad es el Hijo. Amén. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de identidad en la verdad presente, yo no puedo encontrar la identidad de hijo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no dice Jehová es mi padre. Jehová es mi pastor. Pero cuando hablamos de hijo, ¿qué necesita un hombre para ser padre? Tener hijos. Pues. Entonces, ¿qué identidad al Dios darse a conocer como padre, qué nos quiere dar, cómo quiere que nosotros nos identifiquemos? Como hijos. Por eso Jesús vino a revelar ¿a quién? ¿Al pastor? Hablando del Salmo 23, o al Padre. Para que tú te identifiques como
como hijo. ¿Sí me explico? Quiero aclarar esto para los que nos escuchan, no estamos en contra. Si te gustan los salmos, perfecto. Y si los citas, perfecto. No estamos en contra de eso. Simplemente que nuestra identidad como hijos en este tiempo, como digo, como nacidos de nuevo, somos hijos. Y a nuestro padre no le decimos Jehová, sino papá. ¿Qué es lo que el Espíritu nos da? Dice que da testimonio. O porque por el Espíritu, ¿cómo le decimos? Jehová o Padre, o Abba Padre. Diferente. Por eso es que a veces las personas dicen que nosotros estamos en contra. No, simplemente es que tenemos una administración diferente. Y nosotros somos hijos. No están molestos, porque a veces la gente puede molestarse, no ustedes, pero en las redes sociales, que a veces parece que estuviéramos hablando mal de sus salmos favoritos. Miren, yo me aprendí el Salmo 23, ya no me de memoria, y el 91 de memoria. De memoria, lo recitaba yo, pero no era mi identidad. Pero no lo hacía porque era, simplemente no entendía, pues. Era lo que yo entendía, pues. Pero aquí estamos siendo entendidos, nuestra identidad, ¿quién es? Cristo, el Hijo. Amén. Entonces podemos ver, y el niño crecía, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero era el niño, el varón judío, el que se circuncidó. Pero nosotros tenemos la identidad del Hijo resucitado. Amén. Por eso si alguno está en Cristo, ¿qué? O si alguno está en el niño. ¿En quién? En Cristo. Es que, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ese es el Evangelio del Hijo. Ahora, ¿qué efecto tiene ese Evangelio en nosotros? Porque el Evangelio no nos habla tú, Dios allá y tú acá, sino que identifica con Dios. O sea, ¿quién es tu fortaleza? Y Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder que operó en Cristo resucitando a los muertos, ¿dónde está? En nosotros. Por eso Pablo decía, el que puede fortalecerlo según mi Evangelio. ¿Dónde está nuestra fuerza, podemos decir? ¿Dónde está? En el Evangelio. Y el Evangelio no está escrito allá y yo acá no, el Evangelio está en nosotros. Amén. Porque es el Evangelio del Hijo, dándonoslo a conocer. ¿Dónde nos lo está dando a conocer? ¿Afuera o dentro? Dentro. Sí, queda. No queremos, como dijo alguien, no somos críticos. Y perdónenos si les pisamos por ahí a alguien los talones, pero nosotros tenemos una administración. Y esa administración es según la revelación del misterio que estuvo oculto. Digan conmigo, según. Entonces, yo no puedo andar predicando a Jesús de Nazaret como tu identidad, porque no es según la revelación del misterio. ¿Estamos poniendo a Jesús de Nazaret como menos? No. Simplemente que Él tuvo un tiempo, pero en quien nosotros estamos no es en Jesús de Nazaret, sino en Cristo. Amén. Y no lo enseñamos esto como alguien como que si fuéramos en contra de Jesús de Nazaret, no, simplemente que nuestra identidad no es Jesús de Nazaret, es Cristo. Amén. Vamos a Lucas 1:80. Como alguien nos enseñó una vez, con 3 testigos suficiente, ¿no? Para que podamos afirmar esto. Amén.
Lucas 1:80. ¿Ya está? Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Y el qué? Y el niño, otra vez, crecía. Pero es el niño. Pero el hijo es eterno. Amén. Ah, ¿dónde está nuestra identidad? ¿En quién, digo? ¿En quién? Mejor dicho. ¿En el niño o en el hijo? En el hijo. Digan conmigo, el hijo. Estamos hablando de una serie que se llama Nuestra identidad en la verdad presente. Y la verdad presente es el hijo. Amén. No es el niño, es el hijo. Entonces, cuando hablamos de esto, no lo hacemos como que ustedes escucharon algo, pero que no va a tener efecto en ustedes. Va a tener un efecto en nosotros. Cuando nosotros entendemos quién es nuestra identidad. Amén. A ver, a un niño de 5 años nosotros le podemos hablar de los negocios. ¿Por qué no? Porque es niño, es niño. A los que vamos a llegar ahí, porque eso es que no me quiero tomar tiempo. A los corintios, Pablo les dice, yo a ustedes no les pude hablar como a niños maduros, como a espirituales, sino como a carnales, como a cómo, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda. Y habla acerca de que había celos y había contiendas. Y que alguien decía, yo soy de Apolo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Y aún el que decía que era de Cristo era carnal. ¿Pero por qué? Porque su identidad de ellos todavía no era en el Hijo, sino en los personajes que le habían enseñado a ellos. Por eso alguien dice, yo soy del pastor Raúl, otro dice, yo soy de Giovanni, otro de Josué. ¿Por qué? Porque buscábamos nuestra identidad en lo que se ve, pero no en lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a llegar ahí porque esto tiene mucho, es amplio. Cuando hablamos de nuestra identidad, de quiénes nosotros somos en Cristo, que nuestra identidad es el Hijo. Amén. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Sí se va entendiendo? Sí, vamos a... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hizo nacer a su Hijo. ¿Dios qué? Envió, digan conmigo, envió. Y ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién es? Hablando del niño.
¿Para qué? Pregunta. Este, dice, pero ¿para qué? Dice, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que dice, recibiésemos la adopción de niños. Recibiésemos la adopción de qué? De hijos. Digan conmigo, hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu del niño o del hijo, el cual clama que, digan conmigo, Abba, Padre. El hijo no decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decía, el cual clama, Abba, Padre. ¿Con quién nos identificamos? Con el hijo. Ahora, vuelvo a repetir, vuelvo a decir. ¿Están bonitos los salmos? Sí, están bonitos. ¿Okay? ¿Tenemos en contra de algo de los salmos? No. Pero son más sombra, tipo y figura. Nuestra realidad, ¿quién es? Digan conmigo, Cristo. En los salmos no va diciendo, soy uno con Jehová. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí o no? Pero nosotros podemos decir, Dios es mi papá, nada me falta. Como diciendo que algo me hace falta, ¿no? Pero dice la Biblia que nosotros estamos completos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no, digan conmigo, así que ya no. Esa palabra son importantes. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también que, también heredero de Jehová, de Dios, por medio de quién? Jesucristo. ¿Somos hijos, sí o no? ¿Por qué Pablo no decía Jehová, Yahvé, Jireh, Adonai, Elohim? ¿Por qué no decía? Porque su identidad no era lo que se hablaba, como se hablaba en el antiguo pacto. Su identidad era Cristo, el Hijo. A ver, Gálatas, vamos a ir a Gálatas 1:15 y vamos a regresar de nuevo acá. Gálatas 1:15. Vamos a leerlo ahí. Quiero tomarme. ¿Está siendo claro, pastor? ¿Claro? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, Gálatas 1:15. 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a quién, al niño o al hijo, al hijo, pero revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, revelar a su hijo, ¿dónde? ¿Dónde? En mí, digan conmigo, en mí. ¿Dónde está el hijo? En mí. ¿Quién es mi identidad? El hijo o el niño. Queremos que lo quede claro de que Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo.
Pero Jesús de Nazaret no es nuestra identidad, es Cristo. Amén. El Hijo. Amén. Porque Jesús ya no está en ti tratando de sanarte. Él te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí o no? Entonces, si alguna enfermedad se manifiesta, ¿de dónde se manifiesta la vida? De la vida del Hijo que está en nosotros. Si hay una necesidad, por decir así, necesito ir a buscar a alguien o necesito conocer quién ya está dentro de mí. Porque nuestra identidad no se puede buscar afuera, sino que ¿dónde? Dentro. Muchas veces oímos un pasaje donde dice que nos sumergimos en el río. Y andamos buscando algo, un río, como que existiera un río del Espíritu. Pero ¿dónde está esa fuente hoy en nosotros? ¿Dónde está? De nuestro interior correrían ríos ¿de qué? ¿De dónde? ¿Exterior o interior? Interior. Por eso es que nuestra identidad no se puede ver buscar en lo exterior, sino en nosotros. Y vamos a llegar ahí, si podemos, vamos a tomarnos el tiempo y a cada que estemos enseñando, estamos hablando de nuestra identidad. Amén. El pastor habló de que estamos en un reino. Amén. Pero para nosotros operar en ese reino necesitamos tener una identidad de hijos, no de esclavos, no de siervos, no de niños, no de pecadores, sino de hijos. Amén. Porque el hijo es heredero. Y el heredero que es ministra, da a conocer. Amén. No, no podemos brincarnos algo sin tocar esto primero. Amén. Entonces, nosotros somos ¿qué? ¿Hijos o siervos? ¿Somos hijos o siervos? Digan conmigo, somos hijos. Hijos. Tal vez al pastor le dijeron alguna vez, o a Giovanni alguna vez le dijeron, siervo de Dios. No, tú no eres siervo de Dios. Servimos a Dios. Que es diferente. ¿Sí me entienden? Pero a veces a uno le dicen siervito. No, somos hijos de Dios. Amén. Y servimos. ¿Sí me explico? Pero no nos identificamos como siervos, como sirvientes, sino somos hijos. Amén. Porque lo que estamos dando a conocer no es como que si nosotros fuéramos los siervos, nosotros somos los herederos, porque somos hijos de Dios. Amén. Y lo que estamos hablando es lo que el propósito eterno, lo que Dios se planeó desde antes de la fundación del mundo, dar a conocer. El misterio que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo, pero Dios lo está dando a conocer. ¿Cuándo? Digan conmigo, ahora. Ahora. Porque no tenemos cualquier administración, no es que el pastor predica justicia y yo predico gracia, o Giovanni predica sanidad. No, estamos predicando el propósito eterno de Dios, o dando a conocer, mejor dicho, el propósito eterno. Donde todo eso está incluido. Amén. Porque a veces la gente se divide, no es que yo soy de la justicia, pero es parte del propósito eterno, porque fuimos justificados, ¿sí o no? Pero nosotros estamos dando a conocer es lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Un diseño, algo que ya estaba planeado por Dios, algo que nosotros hoy en día, con una buena intención, con que decimos algo bueno, y esto es para personas que nos escuchan, yo puedo decir, yo quiero a servir a Dios, sí, pero ¿conforme a qué?
No es que a mí tuve una visión y Dios me dijo que yo iba a ser artista. Y si te gusta cantar, perfecto, pero está conforme a el propósito eterno. Porque Dios, ¿qué es lo que está respaldando? ¿Qué es lo que en qué Dios gobierna? ¿En quién Dios manifiesta su poder? ¿En qué Dios manifiesta su poder? En el propósito eterno. Pregunta. Si nosotros nos sometemos a ese propósito eterno, ¿no creerán que todo el efecto del que Él se propuso hacer en Cristo se manifiesta en nosotros? Claro. ¿Por qué hemos visto personas que dicen, ven y Dios te va a sanar, ven y Dios te va a hacer esto, ven y Dios te va a hacer aquello? Y los llamamos porque tienen necesidad. Y no me malinterpreten, Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros entendamos qué es lo que se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios quiere que tengamos identidad de quiénes nosotros somos en Cristo. Digan conmigo, somos hijos. Somos hijos. Entonces en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Revelar a su Hijo en mí. ¿Dónde está el Hijo? En nosotros. Amén. Entonces, ¿quién es nuestra identidad? El Hijo. Amén. No el niño. El niño crecía y se fortalecía. Pero el Hijo es eterno. Nuestra identidad es eterna, no es temporal. Amén. Por eso es que hoy en día buscamos tener el efecto de Jesús de Nazaret en personas nacidas de nuevo que tienen la identidad no de Jesús de Nazaret, sino de el Hijo. ¿Sí me explico? Es como que el pastor es una nueva criatura en Cristo. Pero yo le quiero meter la identidad de Jesús de Nazaret. Y no va, pues. No va porque Él es una nueva criatura. Y Jesús de Nazaret aún no había muerto. Pero cuando Jesús resucita, nuestra identidad es Él, el resucitado, el que está sentado a la diestra. Por eso la Biblia nos dice que poner la mirada en las cosas, ¿dónde? De arriba. ¿Dónde está qué? El niño sentado, el Hijo, Cristo. ¿Por qué? Porque de nuestra identidad no es lo terrenal, sino es lo celestial. Para que nosotros podamos experimentar el efecto de saber de quiénes somos nosotros en Cristo, según el propósito eterno, debemos ser entendidos de quiénes nosotros somos en el Hijo, no en el Jesús de Nazaret caminando aquí en la tierra. Muchas veces buscamos el efecto en los salmos cuando solamente está en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Y hablamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me falta, cuando la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos en Él. ¿Qué debo hacer como persona nacida de nuevo? Debo ser reentendida, renovar mi entendimiento, saber qué es lo que ya tengo en Cristo, porque mi identidad no es un siervo, soy hijo. Por eso vamos a Gálatas 4:4, dice que ya no son siervos, sino somos hijos. Y nuestra identidad es el Hijo. Pablo a esto, si Pablo nos oyera, la música, si Pablo nos oyera ahorita, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pablo decía, ese no es conforme a mi evangelio. ¿Estamos diciendo que los salmos son malos? No, pero es que no son para nosotros como nuevas criaturas. Amén. Les aseguro, todos los salmos siempre hablan de una mentalidad
de escape. Porque no hay posición segura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque no entiendo que estoy completo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque no sé, no entiendo que estoy en Cristo. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No entiendes que el Espíritu Santo está en ti y está para siempre? Tú eres torre fuerte, fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Es como que es mi refugio, sin dar a entender que yo soy la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán con ellas, contra ella, digo. Y esa frase, ese es el Hades viniendo hacia la iglesia o la iglesia avanzando. La iglesia avanzando, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque ella va avanzando. Pero si tenemos una mentalidad de escapistas, de que Jehová es mi pastor, nada me falta, es que no he entendido que yo soy un hijo entendido y soy heredero y tengo la capacidad para yo ministrar las riquezas de la gloria de Cristo. Sí me explico, porque queremos, después de esto vamos a hablar del reino, pero debemos entender que tenemos una administración, pero también tenemos que entender que tenemos una identidad como hijos. Porque hay el evangelio, cuando Pablo dice en Efesios, que vamos a llegar también ahí, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué son? Inescrutables pobrezas. ¿Riquezas de quién? De Cristo. ¿Y quién creen que son los que van a administrar esas riquezas? La iglesia. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y Dios te quiere hacer entendido de que tú eres una nueva criatura, que estamos en un nuevo pacto y que todo te pertenece. La Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde está todo ya? En nosotros. ¿Tengo que tomar algo o ya se me ha sido dado? Ha sido dado. Porque todo está en ¿quién? En el Hijo. Y si el Hijo está en mí, estoy completo. Por eso ustedes están completos en Él. ¿Qué hago para que se manifieste? Renovar nuestro entendimiento. ¿De algo que Dios me va a dar o de algo que ya soy? Ya somos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, dice, me acabo de llegar y pues de una vez lo vamos a soltar, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Si ya soy redimido, ¿qué ando yo haciendo ahí atrás? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si yo sigo ministrando allá, no he entendido el fin por el que Él vino. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es como que no sé si alguien un niño chiquito, ¿no? Vamos a poner es lo que se me vino ahorita, un niño. ¿Cuánto ya niño crece? Niño crecido, 5 años. Hermanas, ¿a los cuántos años un niño lo puede sacar de su cuna? 2, 3. Tú lo sacas y lo pones en una cama ya, normal. Y el niño vuelve a regresarse a la cuna. Y tú lo vuelves a llevar allá. Y el niño quiere regresarse acá.
Bueno, dice año y medio, póngale 2 años. Pero el ejemplo que se me viene, tú lo redimes, lo sacas de acá y lo pones allá, en una cama amplia, bonita, ¿no? Él quiere seguir aquí en la cuna. Y él dice, no, allá. Tú le dices acá. Y él se vuelve a venir a acá. Entonces, Dios ya nos redimió de la ley, del antiguo pacto. No es nuestra administración. Ya nos sacó de la sombra, tipo y figura. ¿Sí o no? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios ya hizo lo que tenía que hacer, nos redimió. ¿Y ahora qué somos? Y es como que un hijo lo quiere volver a ser esclavo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que. ¿Cuál es el fin? El pastor tocaba algo del fin. Y muchas veces no entendemos el fin. 5 minutos. 5 minutos. 10, ok. Para ir con el tiempo, para ir aterrizando acá. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que, ¿ya somos hijos? Amén, digan conmigo. Yo soy hijo. Esa es mi identidad, soy hijo. Dios es mi Padre. Amén. Y por cuanto sois hijos, y ahí va a otra parte. No nomás dice, ay, eres mi hijo. Espérate, ahí viene algo más. Y por cuanto sois hijos, tengo una identidad nueva ahorita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay un beneficio? Y no nomás es que a veces la gente dice que no, pensamos que Dios dame, no, es que Dios te está dando entendimiento en quién tú eres en Cristo y que ahora tú tienes herencia. Amén. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios primeramente envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Ahora, 7. Así que ya no eres esclavo. Es como el Giovanni, ¿no? Lo hago hijo. Y le digo, así que ahora Giovanni ya no eres esclavo. Y Giovanni quiere regresarse. Le digo, así que ahora ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo. Digan, yo no soy esclavo. Sino que, ¿qué? Sino hijo. Estamos hablando de la identidad que tenemos en Cristo. Amén. El propósito eterno es que Dios quiere una familia. Y si Él es el Padre, ¿cómo nos identifica Él a nosotros? ¿Primos? No, ¿cómo qué? ¿Sobrinos? Hijos, digan conmigo, hijos. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, fíjense cuántas veces la palabra en este pasaje hemos visto hijos. Hijos. Dicen, eres hijo. Ay, no, pero a mí me gusta Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, tú eres hijo. Ah, no, es que a mí me gusta abrigar al abrigo del Altísimo porque no, tú eres hijo. No, es que a mí me gusta en el castillo fuerte, roca mía. No, tú eres hijo. Porque Dios nos está llevando a una mentalidad de hijos. Porque tenemos una administración de herederos. Y si el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, con una mentalidad de Jehová es mi pastor, nada me faltará, no vamos a llegar. Porque sigo con una mentalidad de dame, no tengo. Cuando Dios te dice, si eres hijo, y si hijo también, ¿qué?
heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo, de Cristo. Los salmos nunca si los ves, si los lees, como dijo el pastor, nos animó, él dice, nos animó a estudiar, porque muchas veces no estudiamos, ¿sí o no? Dijo, seamos honestos, muchas veces vamos, dice, yo no lo he hecho, soy honesto, pero alguien dice, vas a San Google, pone la palabra justicia, te saca todos los versículos de justicia, hoy enseño de justicia, pum, me llevo mi hojita y ya traigo una hoja para enseñar, pero no he entendido nada. Es fácil, ¿sí o no? Porque estudiar toma tiempo, ¿sí o no? Pastor, testigo, ¿sí o no? Toma tiempo. Y también escuchar a otras personas toma tiempo, ¿sí o no? Amén. Toma tiempo. Y es fácil a veces excusarse, no, es que yo no quiero ser eco de nadie. No, lo que pasa es que a veces no quieres escucharlos porque toma tiempo. ¿Sí o no? Pero es importante que nosotros escuchemos a alguien, personas que nos están edificando, claro. Amén. Alguien dijo, no para que dependanos de ellos, sino para que ellos nos ayuden a ser cada vez más entendidos. Amén. En quienes nosotros somos, en Cristo Jesús. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, dicen que ya el tiempo, 2 minutos, se nos está acabando. Pero terminando con esto ¿quién es nuestra identidad? Cristo, el Hijo. Con confianza digan, el Hijo, el Hijo. No tengan vergüenza, no, aquí el Hijo. Aquí no estamos, aquí alguien dijo, somos familia. Aquí nadie te va a decir, me equivoqué, no, también nosotros nos equivocamos. Amén, estamos aprendiendo, amén. Y somos hijos, hijos. Y un hijo es heredero. Y ese hijo heredero quiere que seamos entendidos, hijos entendidos, para que podamos ministrar las riquezas de Cristo. Hay lugares que solo te enseñan a ser siervo, servidor, pero no te dan entendimiento de quién eres en Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia no somos algo pequeño. No somos algo pequeño. El mundo nos categoriza como que somos un grupo de religiosos en un lugar metido miércoles y domingo. ¿Y qué nos pueden, qué efecto o en qué nos pueden afectar esos religiosos? ¿Por qué creen que el mundo nos dice que no podemos, como que no abarcamos mucho? Porque lo único que el mundo ha tenido conocido del ¿cómo le podemos llamar? De los evangélicos, de los cristianos, es que van y hacen cultos. Cantan, alguien dijo, 2 rápidas y 3 lentas. 1 hora de música, 20 horas de predicación, porque así se predica más música que palabra, pero no debería ser así, sino que nosotros debemos ser entendidos. Amén. Está malo cantar, no, pero si nomás te canto, te enseño 20 minutos y te canto 1 hora y media, pues no vas a salir edificado, ¿sí o no? Amén. No estamos haciendo aquí poniendo una regla, simplemente es que debemos saber que lo que la gente necesita es ser entendida, para que pueda ella saber lo que tiene. Y la iglesia, como la que está ministrando ahora, debe ser entendida. Amén. Donde ustedes van, en su
trabajo, en su casa, siempre lo digo. Ahí nosotros somos la iglesia. Y tú le dices, yo voy a un lugar y me congrego, oh, eres cristiano. No, no soy cristiano. Oh, eres evangélico. Tampoco. Digan conmigo, yo soy hijo de Dios. Hay una gran diferencia entre ser evangélico, ser cristiano y ser hijo de Dios. Y Dios no quiere evangélicos. Dios no quiere cristianos. Dios quiere que seamos hijos entendidos. Dios no quiere evangélicos haciendo cultos, saltando y lloriqueando. Dios quiere hijos entendidos para que podamos ministrar las riquezas de la gloria de Cristo o las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso es que ahorita estamos aclarando. ¿Por qué? Porque vamos a dar a conocer. Así somos los que somos 10 que estamos aquí. Los que sean, estamos siendo entendidos. Y estamos creciendo en conocimiento de quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. En quiénes somos como hijos. Somos hijos y somos herederos. Y estamos siendo hijos entendidos para ministrar esa herencia. Amén. Porque no nomás es hacer cultos. Es más, Dios no nos mandó a hacer cultos. No, nosotros somos el culto. Amén. Dijo alguien y lo dice, ya se terminó, se acabó ya. Ya se acabó el que vamos a los cultos, ya se terminó. Ya se terminó el que yo soy el grande apóstol, ya se terminó eso. Ya se terminó que yo soy el profeta, ya se acabó. Ya terminó que yo soy el ungido y nadie me toca, eso se terminó. Por mucho tiempo nos han manipulado. La iglesia debe ser entendida de quiénes nosotros somos en Cristo. Ya se terminó que el pastor es la cabeza de la iglesia, no es verdad. Se acabó eso, no es verdad. Es Cristo. Se acabó que yo tengo una visión y Dios me dio una visión. No, no existe tu visión. Existe la visión celestial y el propósito eterno. Pablo dice, según la revelación del misterio que estuvo oculto por edades, pero que ahora se ha dado a conocer, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Cuál es el mandamiento de Dios eterno? ¿Seguir tu visión? No. Es dar a conocer la revelación del misterio que estuvo oculto por edades, que hoy se está dando a conocer. ¿Estás conforme a ese misterio que estuvo oculto, que es el propósito eterno de Dios, que es Cristo en nosotros, como hijo, como naturaleza, como vida, para nosotros ser herederos y poder ministrar la herencia? ¿Sí o no? Por eso se acabó, se ha terminado yo soy tú eres, yo soy tu cobertura. No, si no te sometes, no eres bendecido. No, ya se acabó, nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. No es que yo sigo a alguien porque me cae bien y le tengo sentimientos, sí, y lo puedes seguir, pero cuando nosotros entendemos el propósito eterno, ya no hay satisfacción seguir a una persona que no está conforme al propósito eterno. Quiero que las personas nos entiendan, que nos ven por redes sociales, porque antes seguíanos a tales, es porque no están conforme al propósito eterno. Y no es culpa de nosotros, es que el propósito eterno nos está gobernando. Hablando con el pastor, ya no podemos. Si no está conforme al propósito, no lo queremos. No. Porque dices que es mi ministerio. Y Dios va a bendecir tu ministerio. No, Dios no está para bendecir ningún ministerio. Dios está dando a conocer su propósito eterno. Por eso es que al propósito eterno le llama la obra del ministerio. Y todos los que ya que tengamos un llamado, ya sea profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro, es conforme al propósito eterno.
Porque aquí no se trata de mi ministerio. Aquí es de su propósito eterno. Amén. Porque, dice, estas palabras están saliendo de algo de que tenemos claro lo que nosotros estamos dando a conocer. La verdad presente, el propósito eterno. Lo que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Dios se lo propuso. Por eso Pablo dice, por esta causa, yo, prisionero de Cristo. Pablo dice, por esta causa, yo doblo mis rodillas. Y no crean que Pablo, cuando dice doblar mis rodillas, es voy a orarles. No, por esta causa yo estoy rendido. Y de rodillas es una señal de me rindo. Por esta causa nosotros estamos rendidos. Por esta causa doblamos nuestras rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Para que los que nos vean en redes sociales no somos una religión más. No somos evangélicos, no somos cristianos evangélicos. Somos hijos de Dios. Que estamos siendo equipados, entendidos para dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Porque para eso estamos acá en la tierra. No estamos para hacer cultos. Muchos hacen cultos y sienten el poder de Dios. Pero no han entendido quiénes son en Cristo Jesús. Perdónenme si estoy pasando, pero es necesario decir estas cosas. Porque lo que vamos a hablar más después va a dividir. Va a sacar la religión. Va a poner a la religión cristiana en su propia mentalidad. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, no la mente evangélica cristiana. La Biblia dice, no, ustedes tenéis la mente cristiana. Dice así, no, ustedes tenéis la mente de Cristo. ¿Y cuándo lo dice? Cuando después de pasar por un capítulo casi entero, un capítulo entero de personas entendidas en el misterio que estuvo oculto, pero hoy está dando a conocer. Tú puedes decir, yo tengo la mente de Cristo, pero sigues predicando el antiguo pacto, no encaja. Pero tienes la mente de Cristo, ¿por qué? Porque estamos alineados al propósito eterno. Amén. Y cuando estamos alineados, van a ver, como le dije el otro día, un año, vamos a ver transformación. Y ya la estamos viendo, al inicio ya la estamos viendo. Dice. ¿Por qué? Porque Dios opera según eso. Según el poder de su fuerza está operando según su propósito eterno. Amén. Vamos a llegar ahí que el poder de Dios no es sentir. El poder de Dios es lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo y que hoy está dando a conocer. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo no es hablar en lenguas, que está bien hablar en lenguas. Hablamos en lenguas nosotros, yo hablo en lenguas. Pero Pablo dice que seamos entendidos, llenos del conocimiento de Dios. Amén. Porque si tú puedes hablar todo el día en lenguas, pero si no entiendes quiénes eres en Cristo, no va a pasar nada. Solo vamos a hacer como alguien dijo, ruido nomás. Como el ruido que se oye acá atrás. Que no le entendemos nada. ¿Sí me entienden? Dios quiere que seamos eficaces en lo que estamos haciendo. Entendidos. Yo sé que el pastor, Giovanni, Josué y los que están acá, que los ven aquí, estamos entendiendo, estamos siguiendo el propósito eterno, la verdad presente. Y las hermanas que vienen, agradecidos porque ustedes son parte de esto. Amén.